Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, jóvenes, vamos a iniciar entonces, primero hablando del calendario que tenemos de exámenes, ¿verdad? Que ustedes tienen, mejor dicho. Bien, la otra semana inician el martes con los primeros parciales y el día jueves, ¿verdad? Ok, entonces los otros días, lunes, miércoles y viernes, hay clase. En nuestro caso, entonces, tenemos clase el lunes siguiente y el viernes de 8. Estamos jóvenes, estamos claros con eso. Jóvenes, estoy preguntando. Gracias, licenciado. Ok, entonces quedamos el lunes y el viernes de la siguiente semana. Bien. ¿Esos días sí van a haber clases? Los días que no hay examen, hay clase. Lunes y miércoles, nosotros nos toca lunes y viernes, tenemos clase lunes y viernes, ¿sí? Va. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces, la última semana de exámenes, que va a ser lunes, miércoles y viernes, nuestra prueba es el miércoles 3, me parece, de economía. Esta semana no hay clase porque nosotros damos clase el lunes y viernes y esos días hay exámenes. Entonces, en la última semana de exámenes no hay clase, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, licenciado. Bueno, ok. Entonces, el otro asunto, jóvenes, es que los temas del examen abarcan hasta lo de hoy, el lunes y viernes. ¿Estamos, jóvenes? Repito, el examen parcial abarca hasta lo que miremos el día de hoy, el lunes y de hoy en 8. Son Gracias, licenciado. 3 días que tenemos clase y abarcan esos temas que miremos los 3 días siguientes. Hoy, el lunes y el otro viernes. Bueno, entonces, jóvenes, el examen va a ser a través de Classroom. Todavía no está habilitado para ustedes en nuestra sección en Classroom. Eso lo voy a hacer el domingo, el lunes. Pero tenemos tiempo porque los exámenes en hecho de economía es hasta el 3 de marzo. Entonces, repito, la prueba va a ser a través de Classroom y yo les tengo que habilitar en esta sección para que ustedes puedan hacer la prueba a través de Classroom. ¿Estamos, jóvenes? ¿Preguntas? Licenciado. Ok. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Ya, entonces, jóvenes, prosigamos, ¿verdad? Porque tenemos que tratar de cubrir los temas del examen parcial. Bien. Jóvenes, ¿dónde nos quedamos? ¿Me pueden decir? El último tema que miramos en clase, por favor. Nos quedamos en la definición que usted dio de política, licenciado. ¿Me la puede leer, compañero? Disculpe. Dice, la economía tiene relación con la política en virtud que cualquier grupo social está representado casi siempre por un partido político, por un gremio sindical, por un gremio o liga campesina o por un grupo económico organizado. Punto. En Guatemala existe un grupo de empresarios poderosos que son los que mandan en el país y se les conoce como sector privado organizado, que es llamado CACIF, que quiere decir Cámara de Agricultura, Cámara de Comercio, Cámara de Industria y Cámara Financiera. Las siglas que aparecen ahí identifican al CACIF. Por último, podemos decir en cualquier país del mundo se maneja la política porque es la expresión de un grupo social que tiene interés común. Todos hacemos política al expresarnos o al opinar, por lo tanto, es necesario que las personas expresemos lo que sentimos. Ok, muchas gracias. Bien, jóvenes. Entonces, no sé si hablamos de eso, pero sobre lo que copiamos de política, pero yo siempre digo esto, jóvenes, sin ofender a ninguno de ustedes, ¿verdad? El abogado que no le gusta la política, entonces no sé qué está haciendo estudiando Derecho. Es como que el economista no le gusta la sociología. Pues le tiene que gustar porque se estudia la sociedad, cómo se desenvuelve. Entonces, la política va a la par del derecho.
si hablamos de hace 30 años, en la época que yo estudiaba en la universidad y en Guatemala en sí, realmente la política era un riesgo hacerla. Muchas personas de la San Carlos fueron desaparecidas, algunos tuvieron que huir, ¿verdad? O esconderse porque expresaban lo que sentían. Actualmente no es que estemos en una maravilla del país, pero sí hay libre expresión. Podemos decir lo que sentimos en este medio, en la prensa, en la televisión, y podemos realmente comentar cualquier asunto. Claro, usted puede correr peligro, siempre hay gente radical, pero una política estatal en la cual se desaparezcan los líderes o se limite la libre expresión, no existe en la época democrática, ¿verdad? Ese es lo que yo observo, ¿verdad? Que tenemos cierta apertura para hablar de temas, de cualquier tema que queramos. Bien, lo último es importante también recalcar de que ustedes expresen, que ustedes se manifiesten y que ustedes digan, comenten sobre los temas actuales, ¿verdad? Temas de la sociedad, temas de nuestro país, ¿verdad? Entonces, el asunto actual del país es una situación, pues, difícil. Siempre ha sido, creo yo, que el país nunca ha estado estable. Pero en las manos de ustedes está el país. Yo tengo cierta edad, claro, mi función es decir la verdad, ustedes orientarlos, pero los que van a cambiar el país van a ser ustedes, ¿verdad? Y un estudiante de Derecho, pues, sobre todo la San Carlos, tiene que estar enterado de lo que sucede y tiene que decir lo que siente, ¿verdad? Y en mi forma de pensar muy particular, ustedes no sé qué dirán, pues tienen que estar con el pueblo, porque la universidad es sostenida por el pueblo. Lo que ustedes pagan es una cantidad insignificante, ¿verdad? Lo sostiene el pueblo, a mí también como catedrático, ¿verdad? Entonces, ese es el lado de la política que creo que va de la parte del derecho, ¿verdad, jóvenes? Bien, ¿alguna pregunta o comentario, jóvenes, de esto, de la política? Por favor. Si alguien quiere comentar o decir algo. Bien, entonces, ¿qué más teníamos ahí de este tema? No, creo que ahí terminamos. Bien, entonces, por favor, pongan atención. Vamos a retomar el tema ahorita de la teoría objetiva. Voy a hablar más despacio de lo que cotidianamente lo digo, ¿verdad? Para que me entiendan. Y por favor me pueden interrumpir si no me entienden lo que quiero decir. Bien. Se recordarán que el segundo día o tercer día de clase miramos el concepto de economía desde el punto de vista de la teoría objetiva, que se llama economía política. Un concepto que se quedó ahí olvidado, que es mero enredado. Vamos hoy a ver el esquema de la teoría objetiva, el esquema del concepto de economía política, que se llama formación económica social. Es un esquema un poco complicado, es decir, hay que explicarlo despacio, pero creo que nos da tiempo de verlo paso a paso a partir de ahorita y otros 2 días más de clase, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta y no se preocupen que vamos a verlo paso a paso, ¿verdad? Bien, quisiera, por favor, si alguien tiene a la mano el libro de economía del licenciado Hernández, no sé qué página está, el esquema que se llama formación económica social. No recuerdo en qué página está. Ese esquema lo voy a dar ahorita, lo doy en clase y lo vamos a copiar. Pero si alguien lo tiene, el libro, si lo puede buscar y si lo puede mandar en WhatsApp al grupo de ustedes. Aquí dice Orlando Yash, página 25. Orlando, usted puede mandárselo a WhatsApp a los compañeros, pregunto. Orlando, que acaba de escribir en el WhatsApp. No sé si él puede hacer, tal vez jaja, dice, bueno, no sé si. Digan, Orlando, sí o no, para que sepamos que si lo puede enviar, ¿verdad? Para que lo tengan los muchachos en
el esquema, ¿verdad? Que aparece con gusto, dice, ok, dice que lo va a mandar Lorena Marroquín, ella lo va a enviar, entonces va a llegar, van a decir sí o no si les va a llegar, pero no perdamos tiempo, ¿verdad? Empecemos con el esquema. Bien, pero antes, jóvenes, pongamos atención, dice que está en la página 28, dice otra compañera, pero bien, Lorena, que Lorena, usted nos lo puede enseñar, por favor, para que no nos equivoquemos, nos lo puede enseñar en la pantalla para que ver si realmente ese es, disculpe, o alguien que lo tenga el libro, que nos pueda enseñar en la pantalla para que miremos si ese es el esquema, ¿verdad? Formación económica social se llama. Bien. Mejor sigamos, ¿verdad? Y esperemos si lo pueden mandar, porque de todos modos lo tenemos que ver en clase, y ustedes es bueno que lo ocupen en su cuaderno, porque está demostrado que los temas de cualquier índole se quedan grabados de una manera más clara cuando uno copia es lo que uno quiere entender, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a ver si bueno, pongamos una introducción, ¿verdad? Ya lo envié, dice Pedro Humberto Udiel. Jóvenes, ¿pueden ver si les llegó? Sí, licenciado, ya lo envió. Ya, muchas gracias, compañeros. Ya llegó, a los que lo hicieron. Por favor, pregunto de nuevo si ya les llegó a todos, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, de nuevo, Sí, licenciado. Gracias por lo que hicieron ese favor, pero de todos modos lo tenemos que ver en clase y lo vamos a preparar en el cuaderno, ustedes, ¿verdad? Para verlo, para explicarlo ampliamente. Bien, entonces pongamos formación económica social. Pongamos formación económica social. Pongamos lo siguiente, la teoría objetiva explica el concepto o definición de economía política a través de un esquema de la actividad económica. Que es llamado formación económica social. Perdón, licenciado, ¿qué dijo? Que es llamado formación económica social. Bien, entonces, jóvenes, repito que vamos a retomar la teoría objetiva, es decir, cómo plantean ellos el concepto de definición de economía desde su corriente. Perdón, espere que vamos a tomar agüita. Bien, entonces, esto se llama, jóvenes, economía política, ¿verdad? El concepto de economía, desde el punto de vista de la teoría objetiva, se llama economía política. Bien, pongan atención, esto no lo copio. El esquema y la teoría objetiva plantea que antes de analizar el concepto de economía, antes de entrar a lo que es lo medular de la economía, primero hay que analizar la sociedad tal como está estructurada. Lo primero es la sociedad. Bien, otra cosa. Esta corriente lo que hace es desnudar al capitalismo. Lo que hace es ver realmente
lo salvaje que le llaman ellos, ¿verdad? Salvajismo capitalista. Es decir, que ahorita vamos a ver todo lo que es la sociedad capitalista como lo plantea esta corriente. Entonces, ahorita nos olvidamos un poco de la comunidad primitiva, de la esclavitud y del feudalismo. Nos ubicamos en el capitalismo y para que estemos más centrados, ubiquémonos en Guatemala. Y entonces, eso es fundamental para entender cómo está planteada la formación económica social y cómo es que este sistema, esta teoría, critica al capitalismo de una manera objetiva, en la cual pues la base para hacerlo es el capitalismo, cómo funciona, ¿verdad? Bien, entonces, lo primero, ¿verdad?, que ellos hacen es hablar de la sociedad cómo está conformada, ¿verdad? Y lo segundo es cuando ya se entra al capitalismo tal como está planteado y cómo ellos consideran que hay que analizarlo. Es decir, la segunda parte del esquema es la producción, cómo se produce en el capitalismo. Bien. Entonces, jóvenes, preguntas de esto, ¿verdad? Comentarios, por favor, porque estamos en la parte introductoria, pero no sé si me voy a entender, ¿verdad? Para empezar a copiar el esquema. Esta parte de introducción, no sé si está clara o no. Me pueden preguntar, tenemos tiempo para resolver dudas, ¿verdad? Por favor. Sí está claro, licenciado. ¿Quién es? Es que hablaron dos, pero no sé quién. Don Diego dice que don Diego Alejandro Hernández dice que está claro. No sé quién más quiere comentar o preguntar. Sí, licenciado, está claro. Ok. ¿Quién más jóvenes quiere? Bueno, aquí se van a enojar conmigo, ¿verdad? Pero para que se den cuenta que realmente este asunto hay que entenderlo bien. El esquema viene en el examen. Todo viene. La mitad del examen es lo que vamos a ver hoy, el lunes y viernes. ¿Sí? Por eso es que voy despacio y por eso pregunto, Carlos, si me están entendiendo. Porque el examen tiene una carga importante al teoría objetiva. ¿Sí? Lo que miremos hoy, el lunes y viernes, es el esquema. Vamos a ver el esquema parte por parte y explicarlo con ejemplos. Y eso es 50%, 40% del examen parcial. Por eso les pregunto si esta parte del esquema introductoria me están entendiendo o no, para poder seguir y explicar lo que viene, ¿verdad? Sí, licenciado. Dígame. Bueno, Eso de, dígame. sí, eso de la... Es lo mismo que el concepto de la economía política es lo que vamos a estar viendo por lo de ahorita, Sí. es lo introductorio. Sí. Ah, ya. Esto es lo que vamos a ver ahorita. Sí. Con eso empieza. Sí. Como Excelente. Gracias. Ok. ¿Qué más, jóvenes? ¿Quién más quiere preguntar? Repito, aunque si no está claro o cualquier duda que tengan, háganlo, porque pues tenemos tiempo para hacerlo. ¿Cuándo habilitará Classroom? Pues probablemente domingo lunes, para que ustedes puedan el examen. Y también pues podría ser que escriba yo algo en Classroom referente a los temas del examen, ¿verdad? Pero el domingo creo que lo voy a hacer, ¿verdad? Voy a habilitar Classroom para que ustedes lo... ¿Podría volver a repetir la explicación anterior? ¿Cuál es el código de Classroom? No lo tengo porque no he hecho todavía todavía no he habilitado Classroom, entonces todavía no tengo el código. ¿Por qué todavía no? Porque el examen es hasta el 3 de marzo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a subir ya el código si todavía ni siquiera le he habilitado a ustedes Classroom? ¿Sí? ¿Qué más, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bueno, un paréntesis, jóvenes. Nos decían la coordinación
que ya está habilitado el Moodle, ¿verdad? Entonces no sé si ustedes ya entraron a Moodle, en los que sí, ¿verdad? Ahí me están diciendo que sí, que Ya, licenciado. Sí, licenciado. bueno, ya tienen habilitado Moodle, ¿verdad? Ok, bueno, sí nos dijeron que a ustedes les preguntamos eso, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver aquí. Bien, vamos a copiar el esquema, aunque ustedes lo tengan en el WhatsApp, lo van a copiar en el cuaderno, que va a ser lo mismo, pero creo que es mejor para que ustedes ya tengan escrito ahí este esquema, ¿verdad? Bien, entonces, la sociedad, no van a copiar eso, la sociedad como está organizada, lo llama, la teoría objetiva le llama superestructura. Y la parte de la actividad económica se llama base de estructura económica, ¿verdad? Entonces, esas son las dos partes fundamentales del esquema. Uno, la superestructura, y dos, la base de estructura económica es la segunda parte del esquema. Ok, bien, entonces, me ponen número 1, por favor, y ponen superestructura. Abajo de lo que copiamos de la formación económica social del esquema, ponen hasta arriba uno superestructura. A terminar de copiar superestructura, ponen una flecha para arriba y ponen conciencia social. Repito, después de copiar superestructura, una flecha para arriba y ponen conciencia social. De ahí otra flecha para abajo, siempre en la superestructura, y ponen relaciones sociales no económicas. Repito, la otra flecha de la superestructura es una flecha para abajo y le ponemos relaciones sociales no económicas. Bien, eso es la parte, la número 1, la sociedad. La 2, me hacen el favor de dejar un espacio considerable entre superestructura y la base, porque es un esquema que tiene varias divisiones. Entonces dejamos varios renglones entre superestructura y base de estructura económica para que pueda caber esa base, porque esa base tiene varias divisiones. Entonces, en la parte de las copias, y eso se llama base o estructura económica. ¿Base o? O estructura económica. Y después de copiar base de estructura económica, una flecha para arriba. Y le ponemos relaciones, repito, le ponemos una flecha para arriba en la base de estructura económica y le llamamos relaciones sociales de producción. Seguimos con la base y ponemos de fuerzas productivas. Fuerzas productivas, le ponemos en esta flecha para abajo. Posteriormente, en las fuerzas productivas, le ponemos una flecha en la parte izquierda y eso le llamamos fuerza de trabajo. Repito, en fuerzas productivas hacemos otra flecha para la izquierda y le llamamos ahí fuerza de trabajo. Ponemos una flecha para el lado derecho y le llamamos medios de producción. Medios de producción. Y en medios de producción ponemos también dos flechas. Una a la izquierda que le llamamos trabajo. Una flecha para la derecha y le llamamos
Medios de trabajo. Repito, medios de producción se dividen en objetos de trabajo y medios de trabajo. Ese es el esquema de la normación económica social. Bien, entonces, ¿cuál es la parte medular de esta corriente? ¿Cuál es lo que ellos realmente consideran que es medular para que realmente haya producción? ¿Cuál es ese trabajador? Fuerza de trabajo. Estamos en Guatemala viendo, en la que estamos inmersos, usted y yo somos trabajadores, así se le llama, y está bien, pero esta corriente se le llama, al que labora, se le llama fuerza de trabajo. Entonces, por favor, ahí, digamos, lo complicado de esta corriente es que tiene nombres y vocablos que son característicos de ellos. El capitalismo no toma en cuenta sus vocablos, sino que esta corriente, entonces, el trabajador se llama fuerza de trabajo, ¿verdad? Y como es lo más importante de esta corriente, es la razón de ser de esta corriente. Empresario capitalista explota al trabajador a través de un salario injusto. Lo que le está pagando al obrero de salario es un salario que no cubre sus necesidades básicas. Y esa es realmente la explotación que ejerce el empresario sobre el trabajador. Eso es lo que al final concluye esta corriente, ¿verdad? Es lo medular de esta corriente, que se le llama, Carlos Barr le llamó plusvalía, ¿verdad? La explotación que ejerce el empresario sobre el trabajador, ¿verdad? Pero bueno, eso mejor no lo copien porque solo para entenderlo, ¿verdad? Que esas. Ahora, grado de comparación. ¿Cómo es el capitalismo? ¿Cuál es la persona importante en el capitalismo? Es el empresario. El sistema capitalista considera que el empresario es 1, 2 y 3, es la máxima figura, y que él realmente es el que empieza una empresa, y es cierto, la inicia, entonces es un emprendedor, él la maneja, él elimina costos y maximiza ganancias. Entonces, en el capitalismo, en el sistema que tenemos vigente, el empresario es 1, 2 y 3. La teoría objetiva considera que no, que aunque sea el dueño de los medios de producción y aunque él sea el dueño de la empresa, el personaje medular es el trabajador llamado fuerza de trabajo, en la teoría objetiva. No sé si hay una pregunta de esto. No tengan pena que el esquema lo hacer poco a poco, parte por parte, ¿verdad? ¿Preguntas, jóvenes, de esto? ¿Comentarios? Entonces el motor del capitalismo... No, del capitalismo. El sistema capitalista, según el sistema capitalista, es el dueño de la empresa, el empresario. Es el obrero. Preguntas, comentarios. Pero licenciado, disculpe. Dígame. Sí, en el capitalismo es muy, muy común entonces de que el empresario siempre haya una como presión hacia el obrero. Bueno, partamos de un asunto, ¿verdad? Aquí tal vez yo no estoy siendo muy claro, entonces puedo confundir, vamos a ver. Estamos viendo la corriente objetiva. La corriente objetiva ataca el capitalismo. Sí, eso es lo primero. Cuando hablo del capitalismo como sistema,
Ahora no sé si me están entendiendo, porque de repente no me voy a entender y ahí... Licenciado, yo la verdad lo último que dijo no le entendí. Mire pues, ok. La razón de ser de la corriente objetiva, la razón de ser de estudio, el personaje medular en una empresa, según esta corriente objetiva, es la fuerza de trabajo. Es el primordial, el esencial, ¿sí? Contrariamente, la corriente subjetiva, que es la que vamos a ver después de los parciales, dice que el empresario es el número 1, 2 y 3, es indispensable. Entonces, lo digo porque para que comparemos. ¿Iba con No. la que iba? Son contrarias. ¿Sabe cuál es la confusión? La confusión es que el esquema de esta corriente es un esquema objetivo. Pero desnuda el capitalismo. En Guatemala estamos en un sistema capitalista, y como en casi todo el mundo. Entonces, lo que vamos a ver es el capitalismo tal como funciona, y vamos a atacarlo, porque estamos hablando de la corriente objetiva. Licenciado, entonces, por así decirlo, la concepción idealista sería el capitalismo, y la concepción materialista sería el comunismo. Así es. No, la corriente objetiva establezca como, digamos, como la parte de historia únicamente importante, ¿no? También considera importante la tecnología, ¿verdad? Considera importante el avance científico, ¿verdad? No lo descarta, pero sigue siendo importante y clave, valga la redundancia, el trabajador, llamado fuerza de trabajo. Bien, aquí, ¿verdad? Para entender esto, nos tenemos que recordar de la segunda clase. En la segunda clase hablamos de la corriente objetiva, que considera que el mundo viene de la materia. En la aplicación real del mundo como sistema económico, les dije que tenemos Corea del Norte como un sistema comunista que tiene toda la base de la corriente objetiva, ¿verdad? Contrariamente, la corriente subjetiva tiene como base la creencia en Dios. Y esta corriente lo toma el capitalismo, en la cual el empresario número 1, 2 y 3, y es el capitalismo que actualmente en el mundo el 95% de países usan capitalismo, o emplean el capitalismo. ¿Preguntas? Licenciado, Dígame. según de lo poco que yo he leído sobre referente al comunismo y socialismo y Marx y todo eso, ¿cuál era el ideal de Marx? O sea, según de lo que yo he estado escuchando, él decía que el obrero, el proletariado, no importando el término, se le daba, su ideal era darle el 60% de lo que generaba la empresa al obrero y 40% al empresario, al capitalista. Sí. O sea, pero ¿cómo puede ser eso, económicamente hablando, cómo puede ser eso posible? O sea... Sí, es que lo que pasa es que eso lo planteó Carlos Marx y lo aplicó Lenin en Rusia. Entonces, para ellos, para Marx y Lenin, el sistema ideal es el comunismo, donde todos son iguales, según ellos. Donde el obrero va a ser igual que un profesional y va a ser igual que cualquier persona. Todos van a ser iguales. Ese es el comunismo. ¿Sí? Licenciado, yo también lo que logré escuchar es que el comunismo quiere destruir el derecho y el Estado a la hora de llegar a conformarse completamente. Ellos toman al Estado como fundamental, y el Estado es el dueño de las tierras. Y la lucha de ellos es el proletariado.
es el obrero, es la clase baja, los pobres. Por eso dicen ellos que todo en ese sistema comunista todos son iguales, ¿verdad? Y entonces ahí no hay empresarios porque es de propiedad estatal y que todos van a estar en las mismas condiciones para poder desenvolverse. Ese es realmente el comunismo. ¿Sí? Licenciado, o sea que ahí no cuentan los estudios, supóngase que una persona sea un abogado o algo así, o sea, no cuenta como lo cuenta en un capitalismo. No, pues en Cuba en Cuba gana lo mismo un abogado que un obrero y que un campesino. Así es en Cuba y también en Corea del Norte. Sí, lo ideal para ellos es que todos estén iguales y que el obrero tome el poder y que el Estado es el dueño de las tierras y el dueño de los negocios, no hay propiedad privada en el comunismo. Pero a la hora de emprender o a la hora de financiar algo, ¿no sería como injusto que uno de su propio dinero hace la inversión, pero le va a traer pocos beneficios? O sea, es que en el comunismo no hay inversión privada. En el comunismo no hay empresarios. En el comunismo todo es el único empleador es el Estado. Así es Corea del Norte. Ahí no hay necesidad privada, no hay empresarios, no hay campesinos particulares, todo es del Estado. Así es Corea del Norte. Y así también fue Rusia. ¿Sí? Y si el gobierno no genera nada, el Estado no genera nada, ¿cómo? El Estado tiene que generar porque el Estado es el que mantiene el país. El Estado tiene que generar, bien o mal, pero lo tiene que hacer. Es el único que genera, el único empleador, el dueño de las tierras, el dueño de los negocios, el que nombra al presidente, el que nombra al mismo judicial, el que nombra a los diputados. Todo está centralizado a través del Estado. El Partido Comunista es el que manda en un sistema comunista. Así es, así está planteado y así es Corea del Norte. En el sistema comunista, entonces, el presidente también tendría que ganar lo mismo que un campesino. Pues la verdad es que, buena pregunta, yo creo que no, creo que él gana más, pero miren, ahí viene lo, digamos, lo teórico que estoy diciendo y lo real. Lo teórico es que todos estemos iguales y que todos estemos ganando necesidades básicas. Eso es lo ideal, pero la realidad del sistema comunista no se cumple eso. Los que están en el Partido Comunista son los que están en el poder y son los que están en unas condiciones arriba del pueblo. Esa es la verdad. Por eso les decía yo cuando miramos comunismo que ellos plantean que no hay clases sociales, pero existen clases sociales alta en el comunismo porque el Partido Comunista son los que están arriba del pueblo, son los que viven mejor. Esa es la realidad en Corea del Norte, la realidad en Cuba, ¿verdad? Ellos son la élite. Ellos dicen que no, pero son la élite. Ellos viven muy bien comparado con el pueblo. Imaginando que Guatemala fuera un país comunista, o sea, si todos fuéramos iguales, entonces no darían ganas de superarse, porque si todos son... Tienes razón, claro. Mire, esto es lo que pasa en Cuba. Lo que usted dice, Eddie, es lo que pasa en Cuba. En Cuba ustedes sabrán que el joven trata de irse. Está a 90 millas en Miami, porque él quiere superarse, él quiere estar en una condición donde ha estudiado para estar mejor. Y entonces trata de ver cómo hace para irse a lo más cercano, que es Miami, a 90 millas. Porque en ese gobierno comunista a usted no le dan permiso para irse a un país. Ahí nada más lo que viaja es porque es una reunión importante, representa al gobierno, porque se representa usted al deporte, pero usted quiere irse a visitar amigos a Miami, usted no le dan permiso para irse allá. Entonces, ¿qué hace el joven? El joven pues arma una balsa, un pequeño barco y se aventura a llegar a Miami. Porque según la ley de Estados Unidos, al llegar a Miami, goza de, ¿cómo se llama?, de protección del Estado, nomás esté en las playas de Miami. Pero que usted dice, Eddie, cabalmente, el joven tiene que ver qué hace, porque ahí ya no puede superarse, ya topó. Esa es la realidad en Cuba. Ahora miren. Licenciado. Dígame.
a mí me llama la atención por qué en Cuba tienen los primeros índices en Latinoamérica de educación. Sí, es lo que acaba lo que iba a decir. La gente vive en Cuba, la gente vive bien comparado con Guatemala. Allá no hay pobreza, no hay miseria. La gente tiene alimento básico y tiene educación. Pero no hay libertad y no hay, ustedes todos son iguales y la comida todavía es racionada, no alcanza lo que gana un trabajador. Esa es la verdad en Cuba. ¿Verdad? Pero les decía una vez en clase, ustedes prefieren estar en Cuba, todos van a ser iguales, usted no se muere de hambre en Cuba, pero allá no hay libertad. Prefiere quedarse en Guatemala, donde aquí hay pobreza, pero usted se puede superarse y usted le puede ir bien. Usted escoja dónde quiere estar. Esa es la realidad guatemalteca y la realidad cubana. ¿Sí? Licenciado, buenas Bien. tardes. Buenas tardes. ¿Qué me podría decir? Como se está tocando el tema del capitalismo, según tengo entendido que John Locke habla sobre el capitalismo libre. Mire, yo estoy hablando de el capitalismo lo estoy criticando. Yo estoy ahorita hablando de la teoría objetiva. La teoría objetiva ataca el capitalismo. El capitalismo lo tenemos que ver después de los parciales. ¿Sí? Ah, está bien. Gracias, licenciado. ¿Qué más, jóvenes? Licenciado, yo estaba viendo una conferencia de un licenciado que está dando clases en la Francisco Marroquín. Sí. Y estaba criticando el comunismo. Sí. Y de último dijo que era una estupidez haber leído un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina y recomendó no leerlo, ¿verdad? Y lo ha leído y como lo dijo, a mí me entró la curiosidad de saber qué era. Es de Galeano, ¿ah? El libro. Sí, es de Galeano. Sí. Y comienza a dar la explicación de cómo es que América Latina desde sus principios ha sido saqueada y cómo es que el capitalismo funciona y cómo es que es buen libro. Nos han tratado de meter, digamos, en la cabeza que la culpa de nuestra pobreza la tenemos nosotros y no la tienen ellos. Y se va a todo el libro, no sé cuál es su pensamiento acerca de ese libro, me gustaría saberlo. El libro es bueno, es que miren, es lo que les dije una vez en clase, pero yo no sé si se lo dije a ustedes, porque como son 4 secciones. Esta Universidad Francisco Marroquín, no tengo nada contra ellos, pero tienen otra forma de analizar el problema económico. Para ellos el comunismo es una estupidez, el comunismo no funciona, la teoría objetiva solo habla cosas que no son reales. Para ellos lo real es el capitalismo. La corriente subjetiva es la verdadera y es la valedera según ellos. Entonces, si usted lee lo de Francisco Marroquín, es contrario a lo que a la teoría objetiva, y a sacarlo la atacan porque dice que la sacarlo somos comunistas, pero ellos se van del otro lado, ¿verdad? Esta corriente es puramente una corriente que defiende el capitalismo a capa y espada, ¿verdad? Bueno, jóvenes, sigamos, está bien que hayan preguntado, vamos a seguir el tema y poco a poco pues vamos a profundizar y pueden seguir preguntando, pero copiamos ahorita lo que es la primera parte del esquema. Vamos a ver, espérenme. Bien, entonces repito lo que acabamos de copiar. La primera parte de este esquema, esta corriente considera que hay que estudiar cómo está conformada la sociedad y después se le entra al problema de la producción. ¿Sí? Entonces pongamos, como aparece el esquema, superestructura. Superestructura. Espérenme, joven, voy a cerrar la ventana. Aquí por mi casa ya está pegando el sol, no sé si por acá, si es la casa de ustedes, pero ya
Está pegando el sol un ratito. Bien, entonces, si miremos el esquema, aparece la superestructura, pero tiene una división. Y entonces, pongamos abajo superestructura, pongamos lo que aparece en el esquema, conciencia social. Copiemos lo siguiente y lo voy a explicar después. Se define como la vida espiritual de la sociedad. Repito, se define como la vida espiritual de la sociedad. Como el reflejo de la mente de los hombres. Es decir, cómo se desenvuelve en el medio social. Cómo se desenvuelve en el medio social. ¿Cómo? Es importante recalcar que cada ser humano en un país cuenta con conciencia social. ¿Cómo? Los individuos desde la niñez van teniendo una forma de pensar de acuerdo a la influencia de la familia y a los que se encuentren en el medio social Bien, entonces, jóvenes, esta corriente analiza la sociedad, pero primero analiza a las personas, al individuo. Bueno, entonces aquí hay un asunto que ellos dicen que es primordial en la superestructura y le llaman conciencia social. Aquí me voy con un ejemplo que creo que todos hemos vivido eso, ¿verdad? La excepción es que usted sea hijo único, pero me atrevo a pensar que la mayoría de ustedes y su servidor ha tenido hermanos y hermanas. Bueno, esta corriente dice que usted trae su forma de pensar, su forma de ser desde que usted es niño. Bueno, voy a hablar de mi persona y después hablo de otro mi hermano, pero lo voy a hacer tal como yo lo pienso. Y lo que voy a decir de mi hermano puede ser crítica, que paz descanse en mi hermano, pero así era él. Es decir, voy a decir cómo es una persona egoísta y cómo es una persona que le gusta, que es solidario, sin criticar a un egoísta ni sin criticar a un solidario. Bueno, yo me considero solidario, no es que sea buena gente, pero desde niño, pues me ha gustado ser solidario, ¿verdad? Otros pueden decirme tonto, no importa. El que me piensa que es tonto, pues que soy tonto, pues que soy tonto. ¿Verdad? Porque el egoísta pensará que yo soy tonto porque ayudo a los demás. Eso no importa. Así fui yo desde niño. Y me gustaba compartir con las personas, ¿verdad? Y si tenía algo, pues compartía, tenía dinero, pues invitaba a los amigos, ¿verdad? Pero me mantuve así desde la niñez y adolescencia porque en el medio de mi familia, que éramos 10 hermanos, éramos solidarios, no teníamos papá. Me formé en el catolicismo y ahí también me gustó la actividad solidaria.
Con San Carlos también pues ahí, digamos, me voy más solidario, ¿verdad? Bueno, pero mi otro hermano, desde que era niño, no le gustaba compartir. Lo que él tenía, él jugaba con él y no lo compartía. Tenía dinero, él lo guardaba y gastaba y no invitaba a nadie. Y así fue de adolescente, ¿verdad? Solo miraba su bienestar. Se graduó y él, pues, miraba su bienestar, ¿verdad? Y así fue, pues, y así murió, pues, o sea, doy este ejemplo porque ustedes ubíquense donde han vivido con la familia. Ser egoísta no es malo, ni estoy criticando. Usted así es desde niño. Usted le gustó ver solo su bienestar y así usted se formó y usted sigue siendo igual. Y usted mira a su familia y usted mira su objetivo, ¿verdad? Ese es, digamos, egoísta. Pero usted así piensa y usted va a seguir así. Esa es la conciencia social. Es lo que dice esta corriente. Que así somos de niños. Pero también aclaro, jóvenes, que podemos cambiar. Hay gente que desde niños fueron muy egoístas y algo les marcó y cambiaron. Entonces, esa es la forma de ser de las personas. Entonces, lo primero es la conciencia social, es decir, cómo somos, cómo nos debemos desenvolver y cómo realmente lo que está en la familia, el papá, la mamá, los hermanos, nos hacen ser así o cambiar, y después ya verán los colegios, las escuelas, las universidades, el deporte, donde realmente pues usted sigue su línea o usted cambia su línea y se vuelve solidario o egoísta, ¿verdad? Entonces, aquí hay un término que es discutible, un término que a veces pensamos que es un término cristiano, ¿verdad? La parte espiritual. ¿Alguien me puede decir qué entiende por lo espiritual? Lo que le salga de la mente. ¿Qué será lo espiritual de un ser humano? ¿El interior de las personas? Sí, vamos bien. La conciencia. ¿El alma? La parte abstracta del ser humano. El alma es si somos cristianos, ¿verdad? Porque la teoría objetiva considera que no hay alma, porque no se cree en Dios. ¿Sí? La contraparte abstracta de un ser humano. Sí. El espíritu es algo que todos tenemos y es algo que está interno. La discusión es, ¿será el alma? Si somos cristianos, yo considero que sí. Si no lo somos, es la parte interior suya. Pues esto es lo que dice ahí, ¿verdad? Se define como la vida espiritual de la sociedad. El espíritu que usted tiene de ayudar a la gente, el espíritu que usted tiene particular de usted crecer y ver realmente que usted esté bien, esa es la parte interior de cada quien. Entonces, esta corriente considera que primero hay que ver la sociedad, llamada superestructura, pero empezando con el ser humano y empezando con la conciencia social, ¿verdad? Entonces, esto es lo primero de esta corriente, analizar realmente cómo está la sociedad, cómo está el hombre y cómo es su origen en su familia, ¿verdad? Mejor dicho, sí, su familia, pero usted cómo realmente quedó marcado desde la niñez y su forma de ser va a ser únicamente ver su grupo social, llamada familia, que esté bien y su gente allegada, o realmente usted considera que hay que ser solidario con todas las personas. No sé quién quiere opinar o están preguntando. Aquí lo importante es, jóvenes, que entendamos qué es eso. Es tema del examen, jóvenes, ¿verdad? Este es tema del examen, seguro que viene. Puedes probar preguntas si me están entendiendo. Sí, disculpe, licenciado. Dígame. Esta como es corriente objetiva, eso del estudio de la ciencia social, ¿todavía lo estudia más a profundidad o lo deja a un lado? Es que no sé si usted me pregunta el tema que estamos hablando o me está preguntando sobre la corriente objetiva. Esto es lo que no sé si
Sí, del tema que estamos hablando. Es que hablamos de las personas, como usted y yo, y hablamos desde niños, desde cómo éramos de niños. Y que traemos de la niñez nuestra forma que vamos a desenvolver. Egoísta, que así le llaman a unas personas, el que solo piensa en él, y otros que son solidarios, y así pues cada quien es distinto, ¿verdad? La sociedad sí está conformada y sigue siendo así, ¿verdad? Eso es lo que dice esta corriente. Oh, excelente. Licenciado. Dígame. Para mí, digamos, yo he pensado que la conciencia social es entendida como una capacidad de razonar de una manera colectiva para poder integrar los estímulos, las sensaciones, tanto también mentales y de grupo. ¿Eso será parte de esa teoría objetiva o de la teoría subjetiva? Yo digo que es subjetivo. Lo que usted dice es subjetivo. Digo que es subjetivo. Ellos, de manera objetiva, hablan de la cuestión social particular del hombre desde que es niño. A eso se refiere. Entonces, lo que usted dice creo que es más orientado al capitalismo, ¿verdad? Que no es nada malo, es únicamente que está enfocado a ver su parte interior y también analizar a la gente que está alrededor de uno. Miren, jóvenes, repito. Mire, antes de seguir, repito, aquí no estoy criticando yo, la corriente no critica a la persona que piensa en él, que le llamamos egoísta, no lo está criticando, y tampoco alaba al que es solidario, simplemente llega a decir que el ser humano así es, unos egoístas y otros que les gusta compartir, la describe, pero no la critica. Es importante. Licenciado, entonces esas dos características de egoísta y que le gusta compartir no caería también en los valores. Claro, vamos a ver la segunda parte de la superestructura, donde sí influye la sociedad, es decir, los colegios, las escuelas, la religión, las universidades, la prensa, ¿verdad? Esa es la segunda parte de la superestructura. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Miren, por ejemplo, ¿verdad? Yo les cuento en la Facultad de Economía, donde yo estudié, de la San Carlos, Profito Armado, ¿verdad? Que estábamos realmente en la parte efervescente. Pues éramos pocos, ¿verdad? Unos 20 de cuarto año. Y realmente, pues, siendo franco, pues, algunos catedráticos hablaban abiertamente sobre que la solución al problema de guatemalteco era el comunismo, así abiertamente. Y un catedrático que estaba dando un curso, que no recuerdo qué materia era, muy bueno para su clase, un día llegó y dijo: miren, jóvenes, espero que a estas alturas de su vida ustedes ya no crean en Dios, ya son babosadas. Nos quedamos todos callados, ¿verdad? Pídenos unos para el otro. Entonces, así era realmente la San Carlos, creo que ahora no es así. Es decir, con mucha crítica al sistema vigente capitalista y tratando de crearle conciencia al estudiantado para cambiar el sistema económico. ¿A dónde quiero llegar? Algunos amigos que éramos católicos y cristianos se volvieron ateos. Cambiaron su mentalidad por completo. Y otros pocos, 2 o 3 personas, como su servidor, siguieron siendo cristianos y católicos. Entonces, tuve mucha influencia para cambiar mi mentalidad, pero nunca la cambié. Sigo siendo cristiano y católico, ¿no? Pero algunos sí pueden cambiar, depende de dónde se desenvuelven, dependen con quién anden, ¿sí? Entonces, la forma de ser de cada quien lo trae de niño, pero también lo puede cambiar en la adolescencia o en la madurez, ¿verdad? Cuando es joven, o ya también ya maduro. Preguntas, jóvenes, de estos comentarios. Miren, repito lo mismo, jóvenes, ¿verdad? Y aquí, miren, aquí tengo las copias. El examen lo hago las copias que doy en clase, no del libro del licenciado Hernández. Entonces, por favor, tienen que leer las copias y tienen que preguntar de los temas que hablamos en clase, porque el examen lo hago sobre los temas que he dado cada día de clase. No lo hago del libro del licenciado Hernández, sino que lo hago de las copias. Entonces, estoy siendo bien claro con esto, ¿verdad? Bien, entonces pongamos la segunda parte de la superestructura, ¿verdad? Del esquema.
Entonces ponemos relaciones sociales no económicas. Repito, relaciones sociales no económicas. Pongamos lo siguiente. Están conformadas por las relaciones familiares, morales, religiosas, políticas, colegios, universidades, sindicatos y cualquier medio de comunicación social. En resumen, son todas las instituciones que son parte de la sociedad. Y que el fin u objetivo no es económico, pero influyen, repito, poderosamente en el pensamiento humano. Bien, entonces, jóvenes, la segunda parte de la superestructura, hablamos de la primera parte de conciencia social, ya de la sociedad, que está conformada por diferentes grupos. Y ahí usted entonces, desde que es niño, en su familia, usted sigue siendo igual, usted cambia poco a poco. Con el colegio, con las escuelas, pues también usted sigue siendo igual o va cambiando. Con la actividad que usted tiene religiosa, ¿verdad? Si usted es católico, cristiano, o si nunca fue a un culto, ¿verdad? Así lo formaron usted en su casa. Usted dirá, bueno, sí, ¿para qué voy a ir? Si vino eso no me lo enseñaron. De repente usted se puede interesar en ir a una iglesia. En la actividad deportiva, pues también, ¿verdad? Porque usted practica un deporte, pero ahí también se relaciona con mucha gente que tiene diferentes pensamientos políticos o religiosos, ¿verdad? Los colegios, la escuela donde usted estudió, las universidades también. Usted, conforme pasa el tiempo, y en la San Carlos, en Facultad de Derecho, usted va a analizar realmente si usted ha cambiado o no ha cambiado. Si la social es la misma o usted considera que se ve más solidario. Estamos dando ejemplos, ¿verdad? No tiene que ser así. Sindicatos, ¿verdad? Organizaciones de diferentes... Y sobre todo los medios de comunicación social son claves para que usted se mantenga pensando lo mismo o usted cambie su mentalidad. Todos sabemos lo que le llaman el cuarto poder, la prensa, la televisión, la radio y ahora también el internet, cualquier red social, lo hace usted cambiar de mentalidad, ¿verdad? Y como copiamos al final, todo lo que mencionamos, instituciones, no tienen afán de lucro, son parte de la sociedad, pero influyen poderosamente en su pensamiento, ¿verdad? Entonces, esa es la parte de relaciones sociales no económicas. ¿Preguntas, jóvenes, o comentarios de esta parte de relaciones sociales no económicas? Estas relaciones sociales, al final sí podrían, sí influyen en la economía, se podría decir, ¿no? No directamente, pero sí en el pensamiento de los que sí la cambian.
Esta corriente la considera como no económicas. No la considera no económicas, sino lo considera como la forma que usted puede pensar y cambiar su pensamiento. Pero no menciona la parte económica de esta corriente en la forma. Por eso se llama relaciones sociales no económicas. Y miren, lo que pasa es que usted realmente su casa, pues su familia lo forma y usted le dan dinero para mantenerse, pero no es un asunto de que usted tenga una cantidad extraordinaria para poder vivir. Claro, si usted tiene dinero, pues su familia probablemente sí, se acostumbraron a tenerlo. Pero la religión, los aspectos morales y los aspectos deportivos, colegios, universidades, sindicatos y la prensa es una forma de analizar los problemas de un país o cómo es cada quien. Lo económico sigue siendo importante, pero todavía no le entra esta corriente a la parte económica. ¿Qué más jóvenes preguntas de esto en comentarios? De la parte de relaciones sociales no económicas. No sé si se quedan callados que entendieron o se quedan callados que no han entendido nada, no sé. Licenciado, Dígame. una pregunta. Habla de lo social no económico, social porque ya es lo que está elaborando, y lo no económico es porque no lo ha tocado. Exactamente. Lo económico es la producción. Ahorita no hemos mencionado nada de producción. ¿Sí? Por eso es. ¿Sí? Ok, gracias. Ok. Ahora miren, jóvenes, lo que está diciendo aquí esta corriente no quiere decir que ustedes estén bien o mal, no. Eso ustedes tienen su pensamiento. Es lo que esta corriente considera. ¿Verdad? Entonces, aquí vienen. Miren, les voy a decir algo, ¿verdad? Que lo he repetido. De la San Carlos. Y lo digo porque, pues, quiero la San Carlos. De ahí estudié y ahí estoy trabajando. Y entonces, cuando yo estaba en la San Carlos estudiando, me decían amigos y amigos y familiares, algunos me decían, miramos, cosas comunistas. No me quedaban callado. Pero por fregar les decía, bueno, ¿y para vos qué es comunismo? Ni sabían qué era comunismo. Y entonces, ya el momento complicado del enfrentamiento entre el ejército, el Estado, en ese momento, y la universidad, era realmente un momento difícil, porque todos los días habían muertos, ¿verdad, jóvenes? Y siendo sincero, pues no les puedo mentir, yo apoyaba la universidad, pues, o sea, ya, y yo estaba en contra del ejército, todavía estoy en contra del ejército, eso me puede traer problemas, pero me parece que el ejército no tiene una función esencial en el país, mi opinión, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Y entonces, pero yo soy objetivo. Si hablando el ejército, si la sociedad lo tiene, es porque ahí está, y yo no puedo cambiar eso. Entonces, si confío en ellos, no confío en ellos, pero tienen su función. Solo para intereses. Tienen su función, y ahí yo no se me lo puedo cambiar. Usted va al campo y la gente quiere al ejército, eso no lo puedo cambiar yo, ¿verdad? Es más, algunos dicen que el ejército debe salir a las calles para que haya menos violencia, ¿verdad? Hay gente que piensa así. Bueno, entonces, la formación de la San Carlos fue una formación, se puede llamar atea, en contra de la religión. Pero, ¿qué hice yo? Pues yo seguí yendo a la iglesia y seguí yendo a misa, pero sí, ¿sabe qué? Sí me sirvió mucho. Lo que decían ellos ahí tenían parte de razón. Y tienen parte de razón. Que la religión a veces es opio del pueblo, como decía Carlos Marx, adormece al pueblo, no lo despierta. Y que realmente se ha equivocado mucho en la religión católica en apoyar en el siglo pasado y antepasado a regímenes militares o estar con la oligarquía. Eso no lo puedo cambiar. Que hay curas pedófilos, curas que andan con niños, es cierto, eso yo no lo puedo desmentir. Como también hay pastores y hay gente que así son cosas del mundo que no los puedo cambiar. Entonces, a pesar que tenía un ataque fuerte a la religión católica, yo sigo siendo católico, pero otros cambiaron. Entonces, sí, influye la universidad, el colegio, sus amigos, influye el deporte, influye sindicatos, influye lo que es la prensa en su forma de pensar o cambiar su forma que usted analiza los asuntos de la sociedad, ¿verdad? Entonces, sí, tiene mucho peso, como dice acá, en la parte de Pinar, pero influyen poderosamente en el pensamiento humano.
Sí, Licenciado. Dígame. Para ponerle, o sea, yo estoy buscando una forma personal para ponerle una definición a esto de la relación social no económica. Se podría decir que esto ve el aspecto tanto cultural, educativo, exactamente, credo y todo eso de una persona. Así es. Eso es cabal, usted lo dijo mejor que yo, ahí te lo resumió, exactamente. Todo lo que es social, cultural, deportivo, lo que está alrededor de uno, es las relaciones sociales no económicas. Eso es, cabalmente, don Eddie. Usted lo dijo acertadamente. ¿Qué más, jóvenes? Bien, estamos terminando. Jóvenes, ustedes aquí a mí no me conocen, pero no les estoy mintiendo de que realmente vamos bien. Y sí vamos a terminar esos temas en 2 días. Como se dan cuenta, vamos despacio, ¿verdad? No voy a apresurar. Si por X circunstancia no da tiempo de ver todo esto, entraría al examen hasta lo que miramos el otro viernes, ¿verdad? No se preocupen que yo no los voy a dejar en el camino y no voy a decir, mire, lean tal libro y eso hoy entra. No, hasta donde miremos 9 en 8 los temas, hoy, el lunes y el otro viernes, hasta ahí entra el examen. No les voy a mentir. Entonces, no se preocupen, pero empiecen ya a estudiar, porque pues sus exámenes empiezan el martes y tienen que estudiar 5 materias, ¿verdad, jóvenes? Entonces nos miramos, jóvenes, el día lunes a las 2:15 de la tarde. Que pasen buena tarde. Se cuidan. Gracias.